dice, enviado soy de Dios. Un himno de nuestra América Latina, de Nicaragua. Y en este himno nos habla, enviado soy de Dios, no mandó a los ángeles, sino me tocó a mí para traer la paz de Dios. Así que cuando el Señor Jesús llegó a este mundo, no comisionó a los ángeles para llevar a cabo la obra de evangelización, sino que tomó a nosotros los seres humanos frágiles, quebrantados, a tener a cargo una gran misión de ir y predicar la verdad en medio de un mundo quebrantado. Por eso el Evangelio de este día nos dice, miren, en el verso 16 del capítulo 10, miren, yo los envío a ustedes como ovejas. ¿Qué significa ovejas? Mansos del corazón. En medio de lobos, o sea, en medio de la adversidad. Y cuando dice adversidad, lobos, se refiere a todo lo que está en contra de Dios. Todo lo que está en contra de Dios es del mal. Y proviene por el enemigo número uno, o sea, Satanás. Y usa a todo incauto para oponerse a la obra de Dios. Por eso Él nos dice que seamos pues astutos. Quiere decir que vayamos mansos de corazón, pero no mensos de entendimiento. Porque una cosa es ser manso en el corazón y otra cosa es ser menso a que te dejes que te gobierne el mal y te distraigas del propósito, recordando que Dios no envió a los ángeles, sino envió a los seres humanos para establecer el reino de Dios. Amén. Amén. Y dice, astutos como una serpiente, aunque también sencillos como una paloma. De pronto, tratando de entender este mensaje, está describiendo a las personas consagradas a Dios. Y la mayoría de los que nos congregamos o empezamos a congregarnos, conocemos el lado amable y amoroso del sacerdote. Pero cuando hay la necesidad de corregir, de disciplinar, se tiene que tener la determinación de hacerlo para no convertirnos en el sacerdote buena onda, o que por la cuestión de no confrontar una situación no predicamos la verdad y no enseñamos la verdad. Amén. Amén. A mí en mi ministerio se me han arrimado personas, ahora ya no, hace mucho tiempo, con imágenes de la Guadalupana, pidiéndome que si por favor podía bendecir una imagen. Le dije no, porque yo fui enviado para dar a conocer a Jesucristo. Y el único que salva es Jesucristo. Y usted quiere que le bendiga una imagen para que usted siga aturdida en la fe, pensando que esa imagen tiene más poder que Dios. Algunos se quedaron, la mayoría se fueron. Pero a veces muchos, por el temor
de no confrontar la verdad, se cae en la complacencia. ¿Y qué es la complacencia? De hacer lo que el pueblo quiere. A mí, muchos me han hablado, y no voy a ofender a nadie, que gente de Perú, que gente de Oaxaca, que en Oaxaca nos gusta celebrar a la Virgen de Uquila y que queremos que usted nos haga la Santa Misa, la fulana de tal, hasta madre le llama. Le dije, no, yo fui llamado para predicar a Jesucristo. Y así, consecutivamente, de varios países me han buscado. No, dicen, si por falta de paga le pagamos lo que usted quiera. Pero no fui llamado para ser un mercader de la ignorancia, sino para predicar la verdad. Y por eso, esta parte bíblica nos dice que nos manda en medio de un mundo disfuncional, lleno de lobos. Y tenemos que ser astutos en el sentido de saber cuál es la misión que tenemos. Y sé que también tenemos que ser sencillos. Aunque puedo decir que no, lo hago con la mejor sencillez, pero clara. Y hay algunos que ya me conocen ya por algunos 17 años, por lo menos. ¿No? Aunque de pronto me digan, padre, usted ha cambiado mucho, ya no es aquel recio que era antes. Cuando hay que hacerlo, lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque tenemos una obra que se nos ha llamado. Y nomás de pensar, mira, que Dios no envió a los ángeles para predicar el Evangelio. Nos mandó a nosotros, a los seres humanos, quebrantados. Cuando digo quebrantados, débiles. Que podemos caer en la complacencia, y lo van a entender al final de esta predicación. Por eso dice el Señor, ustedes no teman, así aunque los manden enfrente de las autoridades, así aunque los metan a la cárcel, ustedes manténganse firmes, que yo les daré el poder del Espíritu Santo para seguir hablando de la verdad. Y así debe ser. Todo el mundo, dice, los odiará a ustedes por causa mía. Y en verdad, quien sigue a Jesucristo es odiado. Si usted vive en el Evangelio, lee la Biblia y sigue a Jesucristo, le ponen apodos, aleluyo o aleluya. O ya se cambió de religión. No nos hemos cambiado de religión. Es que solo conocimos la verdad, y la verdad es Cristo Jesús. Por eso dice que quien sigue a Cristo será odiado. Y en nuestros países latinoamericanos, para no ofender a otros, yo sé en Oaxaca, yo sé en el estado de Hidalgo, que conozco, que todo aquel que no le entra a la cuestión religiosa local y ser partícipe de una fiesta patronal, lo discriminan, le cortan el agua, hasta lo sacan del pueblo. Porque son odiados, porque leen el Evangelio. ¿Y por qué se lee el Evangelio? Porque ahí está la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo Jesús. Dice, manténganse firmes, dice, hasta el fin, y se salvarán. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Mantenernos firmes en seguir a quién? Al Señor Jesucristo. Solo a Él. Porque Él es el único que salva, porque Él es Dios. Y ustedes me han preguntado algunos, entonces, ¿por qué tenemos una imagen aquí del Señor Jesús? Pues lo que dije es una imagen, pero Él no está allí. Es una imagen, yo creo que de madera, pero yo no honro ni adoro esa madera, ni me hinco ante esa madera. Me hinco ante el Dios Todopoderoso Jesucristo, que está sentado a la diestra de Dios Padre. Amén. Amén. Entonces, la imagen que está aquí me sirve para hacerles saber cómo Él subió al cielo y que Él es el sumo sacerdote. Pero nosotros no adoramos la imagen de Jesús,
adoramos a Jesús porque Él es Dios. Amén. Hoy en este día, en la primera lectura, dice en el verso 14, en la primera carta de San Pedro, del capítulo 3, dice: pero aun si por actuar con rectitud han de sufrir, dichosos ustedes. No tengan miedo a nadie ni se asusten. Yo sé que muchos de ustedes conocieron a Padre Esteban Saucedo. Y de pronto, hablando de lo que es mansos y sencillos como una paloma, pero a la vez con actitud correcta, él predicó que Jesucristo es el único que salva. Y como ya se los dije, una vez en pleno púlpito lo pararon porque querían a fuerzas que celebrara el 12 de Guadalupe. Y se paró firme. Y siempre dijo que prefería tener 20 cristianos siguiendo a Jesucristo que una iglesia llena que no conociera a Cristo. Porque él había sido llamado para mantener el Evangelio y fue enviado para hablar de la verdad. Por eso dice, si hay que sufrir, hay que sufrirlo. Pero debemos mantenernos firmes porque al final quien salva es Cristo Jesús. En el verso 15 dice: si no honren a Cristo como Señor en sus corazones, estén siempre preparados a responder a todo el que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. ¿Cuál es la esperanza que nosotros tenemos? La vida eterna. ¿Quién nos lleva a la vida eterna? Cristo Jesús. Nadie más. Podemos decir que el Padre Esteban predicó el Evangelio y fue un sacerdote santo, pero pues no tiene poder para salvarnos. Pero Cristo sí. Y tenemos que hablar de la verdad. Y si por si hablar de la verdad se nos va a tratar mal, pues aquí nos dice el Evangelio, pues si hay que sufrir por la verdad, hay que sufrir. Dice, pero háganlo con humildad y respeto, dice el verso 16. Pórtense de tal modo que tengan tranquila su conciencia, para que los que hablen mal de su buena conducta como creyentes en Cristo se avergüencen de sus propias palabras. Eso nos quiere decir que debemos que mantenernos firmes en Cristo Jesús, como dice en el verso 17. Es mejor sufrir por hacer el bien, así lo quiere Dios, que por hacer el mal. Y ahí es donde voy a explicarles en este día. ¿Por qué nosotros hoy en este día, los anglicanos, estamos honrando la memoria del rey Edmundo, en español Edmund en inglés? Fue un rey al este de Inglaterra y fue un mártir. Fue asesinado en el año 870. Pero quiero que ustedes sepan por qué honramos a este hermano. Inglaterra fue invadida por muchas diferentes, vamos a decir, grupos de personas, de vándalos. Y uno de los grupos que invadió Inglaterra también fueron los daneses. Y en esta ocasión llegaron a la parte donde reinaba Edmundo y lo buscaron y le propusieron que renunciara a su fe cristiana y que le podían perdonar la vida y que podía seguir siendo rey, pero de pantalla, que quien iban a gobernar los invasores. Como luego hay muchos autoridades o presidentes que sirven de pantalla, pero quien gobierna es otro.
que si no, le iban a dar el martirio. Y aunque sea increíble, los propios obispos le fueron y le dijeron: mire, hagan lo que les digan con tal de que usted se salve. ¿Y saben qué contestó el rey? Declaro que no voy a abandonar a Cristo por someterme a un gobierno pagano, ni traicionaría a su pueblo pactando con el enemigo. Y esto le causó el martirio y la muerte, y fue asesinado. Por eso, hoy nosotros honramos su memoria. Y ojalá que hubiera muchos reyes como este varón en cada uno de nosotros, que no traicionemos a Cristo por nada, aunque parezca difícil. Como siervo del Señor, prefiero comer frijoles todos los días el día que esta iglesia ya no pueda pagarme el salario, pero no va a ser un mercado de sacramentos aquí. Solo se tiene que predicar la verdad, y es Cristo Jesús. Así como nos dice el Salmo también en este día, el rey se alegra en el poder de Dios, y la victoria está en Dios, y Dios le concedió el deseo de su corazón. ¿Y cuál fue el deseo de este rey? Mantenerse firme. A pesar de que los propios obispos le recomendaban que aceptara la propuesta que le hacían los invasores, con tal de que él se salvara. Y hablando ya en nuestro lado, este domingo es una de las fiestas más grandes de nosotros, el pueblo latinoamericano. Aparte del día de la Santa Natividad del Señor, el día de la Pascua de Resurrección y todas las fiestas principales, esta fiesta de este domingo es la fiesta de Cristo Rey. ¿Y saben dónde nació? En México, en los años 20 del siglo pasado, cuando un mal gobierno mandó a cerrar todas las iglesias y los sacerdotes celebraban la Santa Misa en el monte, y donde los encontraban, los asesinaban. Y su grito era: ¡Viva Cristo Rey! Celebrando misa, ¡viva Cristo Rey! Y morían, y hay muchos mártires. Por eso, ¿a quién más podemos celebrar? Al Rey, a Cristo Jesús. ¿A quién le podemos lanzar matachines? A Cristo Jesús. ¿Le quieren cantar mañanitas? Cántenselas al Rey, porque está vivo. Y este domingo, aquí en esta iglesia, tendremos la fiesta de Cristo Rey, el que todo lo merece. Y todos somos llamados a hablar de la verdad, porque antes de que naciéramos, Dios ya sabía que le íbamos a entregar el corazón a su Hijo amado, a Jesucristo. Amén. Póngase de pie y alabe conmigo: antes que te formaras. Número 266.